Continuamos en Pulso Social y esta noche ya contamos con la grata presencia del profesor Luis Ramírez, quien es decano del Colegio de Profesores de la Libertad y con quien vamos a tratar también un tema de mucha trascendencia, como es la situación del docente y el gobierno de Pedro Castillo. Buenas noches, profesor, bienvenido a Pulso Social. Muy buenas noches a Pulso Social y a todos los televidentes en esta oportunidad para poder dialogar y conversar sobre la situación educativa en el país. Bien, gracias Luis por estar con nosotros. Yo me imagino que cuando salió elegido Pedro Castillo, ustedes los profesores tuvieron una expectativa, ¿no? Era un colega, venía del campo, sentía seguro la situación del profesorado. Dime, le pregunto a Luis Ramírez, ¿cumplieron tus expectativas o estás decepcionado? Bueno, en primer lugar hay diferentes aspectos de los cuales nosotros de alguna forma u otra nos identificamos con todas las demandas que estaban encarnadas en Pedro Castillo, ¿no? Obviamente el respaldo fue bastante mayoritario porque representaba muchas de las posibilidades de que luego en el gobierno pueda pues impulsar las grandes reformas educativas que necesitábamos, no solamente a nivel del magisterio, ¿no? Y de la educación en general, sino también el país, dado de que la educación pues es el desarrollo, ¿no?, de un país. En ese sentido, en este transcurrir y en este tiempo, entendemos también de que existen fuerzas al interior de las diferentes estructuras del Estado que no permiten posiblemente desarrollar aquellas propuestas que aún todavía están en el tintero. Nosotros como Colegio de Profesores, por ejemplo, veníamos impulsando a través de nuestras iniciativas legislativas que tenemos como colegio profesional y como cualquier otro colegio profesional en el Perú, para que, por ejemplo, se logre reconocer un beneficio que todo maestro en sus años de servicios pues sea compensado por ese tiempo. En el artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial, por ejemplo, se indicaba de que el maestro, al cesar, después de 30 años de servicio, se le hacía una remuneración del 14% de su remuneración íntegra mensual. Cosa que, si nosotros nos revisamos la Constitución, nadie puede ser discriminado, nadie puede ser también, en igual que en condición laboral, pues recibir este tipo de beneficio que en otras profesiones y en otros empleados públicos reciben el 100% del CTS. Por ese lado, nosotros presentamos el año 2018 una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, del cual el 2020 nos otorgó al Colegio de Profesores que la demanda sí era anticonstitucional. Por lo tanto, se hizo todo el trámite respectivo ante el Congreso de la República y bueno, pues en ese interín, por ejemplo, ya el 2021, ya en el gobierno de Castillo para julio y agosto, se emitió que el CTS para los maestros iba a ser al 100% y no solamente por 30 años de servicio, sino por los años que trabaja. Eso, por ejemplo, significó para el magisterio un logro importantísimo que se impulsó a través del Congreso y que obviamente también a nivel del Ejecutivo se presionó para que pueda generarse eso. Pero entonces, eso fue por un impulso, ¿no? ¿Eso fue logro del Magisterio, del Ejecutivo o del Congreso? En realidad nosotros lo hicimos partícipe a todos los actores políticos en este espacio, porque el Ejecutivo de alguna manera, hay que recordar también, quien se opuso a que se logre esto fue con el ministro Cuenca. El ministro Cuenca emitió un informe del Ministerio de Educación. ¿Qué gobierno? Con el gobierno de Sagasti y con el gobierno, bueno, transitorio de Sagasti, pero que ya desde Vizcarra no estaban de acuerdo en el Ministerio de Educación que se haga ese tipo de bonificación. En ese sentido, Pedro Castillo, al estar ya en el gobierno, a través del Ejecutivo y el Ministerio de Educación, informaron a favor. Hay un logro. Eso nos permitió lograr eso. Eso es uno de algunos aspectos de los cuales nosotros consideramos que sí hubo el apoyo de parte del Ejecutivo. ¿Y qué más esperan? Bueno, hay muchas cosas más. Por ejemplo, el tema de Caliwarma, que está dirigido a la alimentación en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Queremos nosotros, en todo caso se está exigiendo
a nivel de las diferentes organizaciones magisteriales, que pues Caliwarma se anule eso y se busque otra alternativa más de participación de las comunidades o de algunos sectores que permitan de alguna forma llevar una alimentación adecuada en el contexto en donde los niños están justamente sufriendo de falta de nutrición. Acá nada más en La Libertad tenemos que el 17% de los escolares, o los que están en edad escolar, están con anemia. Y seguramente ya para este año se hará otra evaluación y eso se irá incrementando. ¿Qué ocurre con Caliwarma? Caliwarma lamentablemente es una especie de plástico termosellado donde viene ahí el producto y básicamente pues los niños no tienen una cultura alimentaria con respecto a este tipo de productos y por lo tanto no los consumen. Y Otros aspectos, por ejemplo, es con respecto a lo que tiene que ver con que en las regiones se pueda impulsar el aspecto de revalorar aquello que tenga que ver, por ejemplo, con sus escritores regionales, ¿no? Una especie de edición de productos, de narrativas que tengamos de nuestros escritores, por ejemplo, regionales, y que puedan ser incorporados de una manera u otra a través de una editorial que permita el Ministerio de Educación y que se pueda entregar gratuitamente a todos nuestros escolares y puedan pues también nutrirse de la parte literaria que aquí en la región La Libertad tenemos, no solamente aquello que nos emite centralistamente desde Lima el Ministerio de Educación y que muchas veces no se da espacio, por ejemplo, a nuestros escritores regionales. Hacer una currícula adecuada para cada región. Por supuesto. Porque ¿qué hacemos los trujillanos conociendo sobre los teahuanaco si necesitamos saber más de los mochi y los chimú, algo así? No necesariamente con respecto a ello, porque como cultura nacional necesitamos conocer las diferentes culturas regionales. Pero sobre todo en el caso del aspecto literario, digo yo, en ese aspecto, necesitamos conocer, por ejemplo, a Watanabe, ¿no? Con mayor énfasis. Conocer más a Ciro Alegría. ¿Sabes y a que Ciro tú en Alegría. Guamachuco no lo conocían ni los guamachuquinos? Por eso mismo, entonces necesitamos nosotros rescatar, ¿no? No solamente aquellos que ya, como tú mencionas, sino también aquellos que están produciendo hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, es importante también que en la currícula escolar de la región se pueda introducir estos autores regionales, pero con financiamiento o un fondo que el Ministerio de Educación destine para la impresión de esta literatura que puede servir también en la formación de nuestros estudiantes. Eso por mencionar uno de los elementos que podría hacerse. Bien, el tema del fantasma de la huelga magisterial siempre era un dolor de cabeza para los diversos gobiernos, pero como que este año se ha diluido, no se escucha nada, o es que el magisterio está conforme con la gestión principalmente del Ministerio de Educación en este gobierno. Bueno, respecto a algunas reformas que se quisieran realizar, como las que hemos mencionado, pasa por las mesas de trabajo que ya se han establecido en el Ministerio de Educación. Aquí en la región La Libertad y a nivel nacional se ha establecido mesa de trabajo, por ejemplo, con el sindicato FENATE y también con SUTEP. Entonces el Ministerio de Educación ha recibido a dos sindicatos, ¿no?, que existen ahora en el magisterio. ¿Han coincidido los dos? No han coincidido, sino en mesas separadas, pero que están tratando casi los mismos temas. Yo creo que más allá de las reuniones que están haciéndolas por cuerdas separadas, pensamos, ¿no?, nosotros como colegio profesional, de que un tema es el tema de las reivindicaciones laborales, pero también nosotros necesitamos aquello que tenga que ver con el desarrollo del país, ¿no? Nosotros hemos presentado una propuesta el año pasado a nivel del Ministerio de Educación y en Presidencia del Consejo de Ministros, una propuesta de un currículo nacional, pero que sea ampliado con todos los sectores, ¿no? Bueno, está encarpetado, hay ya en Lima el representante del Colegio de Profesores que está haciendo algunas reuniones, pero no estamos muy contentos en el sentido de que debe darse mayor énfasis. Por ejemplo, se anunció por el ministro Serna que se iba a retornar a dictar las clases, o en todo caso desarrollar la currícula de educación cívica, economía política, ¿no?, filosofía, psicología, y estamos esperando a ver qué hay de novedades a partir seguramente de enero. Esperamos también que esto no sea solamente un anuncio
esperamos saber qué es lo que tiene el Ministerio de Educación de propuesta y ver de qué forma eso se puede integrar y que sea actualizado a nuestra realidad. Dígame, ¿ya asimiló el SUTEP el golpe de la creación del otro sindicato? Bueno, el FENATEP obviamente nace a partir de sus bases de los maestros Sí. autoconvocados y que obviamente Pedro Castillo los lideró ya con la huelga famosa del 2017, dado a que muchas de las demandas magisteriales pues no se veían verdaderamente concretadas porque pasaban los años y no se lograba pues estas reivindicaciones que aún todavía existen, ¿no? Pero eso generó la decisión, ¿no? Bien. Luis, vamos a ir a una pausa y continuamos conversando de este tema tan importante que estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Bien, continuamos en Pulso Social y esta noche con la grata presencia del profesor Luis Ramírez, decano del Colegio de Periodistas, perdón, de profesores, con P, pues, ¿no? Y somos tan afines, profesores de la libertad, con quien estamos tratando temas sobre el magisterio y su relación con el gobierno. A ver, profesor, Pedro Castillo anunció que la escala remunerativa de los docentes iba a mejorar ostensiblemente al término de su mandato. ¿Cómo va ese manejo? Porque tiene que ser gradual, él ha manifestado. Desde que Pedro Castillo entró al escenario sindical, ¿no? Desde la huelga del 2017, una de las propuestas y las exigencias era llevar a la plataforma de que los maestros deberían tener un sueldo básico de una UIT, ¿no? De una UIT. De lo que nosotros hemos tenido de anuncio es que el ministro Serna en la última... No, perdón, los Sí. profesores... Todos, de educación Todos. básica regular, claro. Estamos hablando de educación básica regular. Ya, porque hay escalas. Sí, Niveles, pero, perdón. Claro, sí. Pero justo, bueno, esto tiene un poco de historia de repente para que ver. conozcamos un poco. Claro. En la huelga se exigía que el sueldo básico sea de 2.000 soles, como se ofreció en campaña, Ajá, tanto por Keiko Fujimori como por PPK. ya. Al año que Pedro Pablo Kuczynski, al ser presidente, no cumplió con el ofrecimiento en campaña de esta propuesta. En 2016 estamos hablando. Para el 2017, esto fue uno de los elementos que generó la huelga, producto de lo cual se emitió un decreto supremo 456 que indicaba que se elevaba el sueldo base de la remuneración intermensual, lo básico, de 2.000 soles, cosa que sí se cumplió ya después de la huelga, después de que se hizo la huelga. De ahí para adelante, se ha seguido batallando, se ha seguido exigiendo que sea una UIT. Estamos hablando de más o menos 4.100 soles aproximadamente al cambio ahora, ¿no? Ya. Este año se anunció, el ministro Serna, que ese incremento iba a ser gradual, no es decir de golpe, sino gradual, hasta terminar el año, hasta el 2026, ¿no? Esa era la meta. De eso, los incrementos que se han hecho el año pasado fueron 100 soles en marzo y que continuó, ¿no? Eso venía desde atrás, y 100 soles en diciembre. En este año también se ha hecho lo mismo y la idea es que la propuesta de Serna del ministro es que sea de 500 soles. De 500 soles para el otro año, que eso todavía no sabemos si se ha presupuestado. Ya. En ese sentido, ese es uno de los aspectos. Los niveles No, los niveles siguen igual. se mantienen. Sí, siguen igual. Y los bonos por grados académicos. Eso también se está dando. Sí. También se está dando, Ya. pero para aquellos que han seguido estudios de posgrado, ya veces maestrías o doctorados, pero en universidades acreditadas por el Ministerio de Educación. No para todos. Por ejemplo, si alguien estudia en una universidad que no está acreditado por el Ministerio de Educación, no obtiene ese bono. Ese bono se implementó en el gobierno de Alejandro Toledo, que también fue producto de otra huelga. El año 2004, ¿sí? 4 o 5 fue, en el gobierno de Toledo, se exigió que los profesores que tenían grados académicos de doctor o maestría tengan un bono.
ese bono se efectivizó para todos. Pero luego, con Alan García, eso se eliminó y solamente quedó ya no efectivo hasta que retornó nuevamente Ollanta y lo reincorpora, pero con aquellos profesores que habían estudiado en universidades acreditadas por el Ministerio de Educación. Es así que en el gobierno de Ollanta se lanza un concurso, la beca Maestro, presidente de la República del Perú, que más o menos a nivel nacional fueron alrededor de 1.500 maestros que se graduaron después en 4 universidades fundamentalmente: Cayetano Heredia, Católica, la Universidad de Piura y la Universidad San Ignacio de Loyola. Esos maestros sí están recibiendo el bono, pero la beca ya no se ha vuelto a ofrecer en estos últimos años, a pesar que se quedó como un acuerdo nacional de que siga perfeccionándose la carrera docente. Claro. Luis, el nuestro es un programa un tanto político. Brevemente, quisiera que me contestes, ante tantos cambios sucesivos de ministros de Educación, ¿podemos hablar de una política nacional educativa? ¿Cada ministro viene con sus propias recetas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, zapatero a sus zapatos, ¿no? Dicen siempre, ¿no? Hemos tenido en este gobierno, a pesar de las circunstancias, el primer ministro de Educación de este gobierno, un profesor muy reconocido, sí, ¿no? Lamentablemente, bueno, ahí tenemos. Luego tuvimos a otro ministro que fue el decano del Colegio de Profesores a nivel nacional, Carlos Gallardo, y luego entra Serna, ¿no? O sea, son 3 ministros que tenemos básicamente en esta etapa. Los ministros lo que están encontrando es que hay una estructura en el Ministerio de Educación que lamentablemente no permite hacer los cambios verdaderamente estructurales que necesitamos. Hablando solamente del Ministerio de Educación, ¿no? Verbigracia a los otros ministerios. Entonces es bien complejo, bien complicado trabajar este asunto, porque a veces entra a la politización, sí, del tema de los ministerios. Estamos de acuerdo, por ejemplo, de que debe haber la meritocracia y que los mejores cuadros ocupen los diferentes cargos en los niveles de estructura de aquella responsabilidad del Ministerio de Educación. Son 22 direcciones, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Educación, 2 viceministerios. Pero lamentablemente en el nivel de los viceministerios entra un poco ya el tema político, ¿no? El asunto un poco politizado ahí, ¿no? Y aparte que las direcciones se han quedado de los anteriores gobiernos ahí. Eso parece que no permite que dentro del ministerio se pueda avanzar, porque es un tema estructural. Son alrededor de 7.500 trabajadores que tiene el Ministerio de Educación, como solamente en Lima. Imagínense poder hacer los cambios necesarios, es complicado para cualquier ministro. Creo yo ahí hay una dificultad tremenda, pero esperamos que poco a poco vaya generándose una participación más de aquellos actores en el plano educativo que pueda permitir mejorar en la estructura. Pero es bien difícil porque se presentan el ruido político y se generan todos estos problemas, ¿no? Bien, profesor, para Pulso Social ha sido un gusto tenerlo acá. Usted, la voz de los docentes, finalmente nos anuncia que ya se vienen próximas elecciones en el Colegio de Profesores. Sí, al fin, después de tanto tiempo en pandemia, tuvimos que asumir todavía la responsabilidad y ya dejamos este 19 de noviembre la decanatura, seguramente con algunos aciertos, algunos errores o algunas posiciones que son importantes en esta responsabilidad que tenemos. Entonces anunciamos a los maestros a través de su programa que el día 19 en el Instituto Oxford, que queda en la calle Tupac Yupanqui, aquí en la primera cuadra de Santa María, de la organización Santa María, van a ser las elecciones de 8 a 4 de la tarde. Ahí bien, estaremos también apoyando a los maestros para que puedan hacer su voto. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a usted por su presencia en Pulso Social. Bueno, con esto hemos terminado, doctor Iván Arriba, y nos estamos despidiendo. Y no se muevan, ya viene Hoy Noticias, edición central, bajo la conducción del colega Joseph Díaz. Buenas noches, permiso.